nombre es Laura Borges, yo soy oficial científica dentro del programa de enfermedades tropicales desatendidas de FIND. Yo lidero los proyectos de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica. FIND es una ONG internacional sin ánimo de lucro y desarrollamos actividades de investigación y desarrollo, estudios clínicos y actividades para garantizar el acceso a productos de diagnóstico prioritario en países de ingresos medianos y bajos. Las pruebas de diagnóstico actual están basadas principalmente en laboratorio. Son pruebas complejas que toman varios días, semanas, en algunos países incluso meses para confirmar el diagnóstico y requieren personal altamente calificado. Sirven, por supuesto, en ciertos contextos y en ciertos casos, pero no son óptimas para la complejidad y todas las fases de la enfermedad. Las pruebas que se usan actualmente se desarrollaron hace más de 20 años. En FIND nos proponemos actualizar y simplificar el diagnóstico. Tenemos una visión a mediano y largo plazo. Esta sigue las acciones prioritarias que nos recomiendan tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud. Optimizar o adaptar las pruebas, la tecnología que existe hoy en día para la enfermedad de Chagas y desarrollar nuevas pruebas de diagnóstico de punto de atención que nos permitan llegar a las poblaciones de difícil acceso y aisladas. Este documento va a permitirnos a los investigadores y desarrolladores, usuarios de las pruebas de diagnóstico rápido, generar estudios que son altamente comparables en diferentes regiones y en diferentes momentos del tiempo. El segundo grande tema fueron las características ideales de productos de diagnóstico molecular para detección de infección temprana. El tercer componente, los modelos de evaluación de costo-efectividad y impacto económico. Cuando una nueva prueba de diagnóstico se compara solo en términos de precio o de costo, esos reactivos no es suficiente. Es necesario verlo de una manera comprensiva, incluyendo qué significa para el sistema de salud y para el paciente, los ahorros que se hacen cuando no es necesario varias visitas a centros de alta complejidad. Se ha generado una sección específica dentro del protocolo de la Organización Panamericana de Salud para evaluación de pruebas rápidas que los investigadores podrán usar y adaptar a sus estudios. Bueno, la enfermedad de Chagas es un tema complejo porque hay varios modos de transmisión y diferentes estadios de la enfermedad. Entonces no hay un diagnóstico único, no lo habrá y requiere varias pruebas complementarias. Creemos que la calidad deben ser parámetros que imponen las autoridades regulatorias, las autoridades de salud de cada país y regionales y mundiales. Lo que tenemos hoy en día disponible, lo que se usa y se recomienda para los diagnósticos es altamente complejo, pero no necesariamente de mayor calidad. Por ejemplo, para infección crónica requiere la combinación de varias pruebas porque son pruebas imperfectas. Lo que sí creo es que hace falta más pruebas rápidas y sencillas, y en zonas de difícil acceso y de recursos limitados podrían facilitar y apoyar las pruebas que ya existen de mayor complejidad. En FIND colaboramos con autoridades nacionales de salud, proveedores de salud, investigadores y la industria para lograr que los diagnósticos de punto de atención sean ampliamente usados en los países latinoamericanos para detección de infección crónica e infección aguda vertical en sistemas de salud fortalecidos en la atención primaria que vinculen el diagnóstico al tratamiento y al cuidado integral. Varios de nuestros socios más importantes trabajan activamente por simplificar el tratamiento y traerlo a la atención primaria. Dos de los grandes objetivos de nuestra estrategia a mediano plazo en FIND: recomendar los algoritmos de diagnóstico óptimos basados en pruebas de diagnóstico rápido para infección crónica. También apoyar el desarrollo y uso de plataformas de diagnóstico molecular para infección aguda vertical, especialmente plataformas de diagnóstico de punto de atención. Una actividad que es transversal es garantizar el acceso a esos productos de diagnóstico innovador en varios países de Latinoamérica. Analizamos cuáles son las barreras y los facilitadores para el acceso a estos productos. Discutimos también con las autoridades de salud en los países cuáles son las estrategias de intervención que permitirán crear
ese marco para una demanda y una oferta sostenible en el futuro, una vez nuestros proyectos acaben.